Algo que no hemos visto es cómo se obtienen parámetros para los modelos de corrientes macroscópicas partiendo precisamente de experimentos de corrientes macroscópicas. Hasta ahora habíamos visto solo cómo se obtenían los parámetros de los modelos de corrientes microscópicas y de ahí extrapolábamos algunos de ellos a las corrientes macroscópicas. Pero, ¿qué pasa si hacemos directamente un experimento de patch clamp en la configuración de whole cell o célula completa, como el que se muestra en esta diapositiva, en el que medimos las corrientes macroscópicas mediante un protocolo de pulsos de voltaje? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos el protocolo de pulsos, otra vez el potencial de mantenimiento de menos 70, voltajes de prueba de menos 40 a 80, una duración puede ser que sean 500 milisegundos o algo así. Y voltajes de prueba de menos 40 a 80. Y entonces, esta es la respuesta de una población de canales de corrientes de canales de potasio, perdón. Es la corriente macroscópica de potasio de una célula pancreática. Por eso no importa tanto ahora. Entonces, ustedes ya lo que saben identificar es que la activación de la población de canales es muy rápida. Fíjense cómo es prácticamente una línea recta aquí. Y que esta corriente macroscópica muestra inactivación. Entonces, ustedes ya saben que podemos representar esta corriente macroscópica por la conductancia máxima, por la variable de activación, por la variable de inactivación, por la fuerza impulsora. En este caso aquí sería eh, bueno, el potencial de equilibrio del potasio, que en un momento vamos a ver que también en algunos casos se puede obtener del análisis de los experimentos de corrientes macroscópicas. Pero entonces, ¿cómo sacamos la conductancia máxima a partir directamente del experimento de corrientes macroscópicas? ¿Cómo obtenemos las expresiones que nos van a permitir modelar los cambios en M y en H en el tiempo? Es decir, las expresiones que van en las ecuaciones diferenciales. Todo eso se puede obtener partiendo de experimentos de este tipo: fijación de voltaje, pulsos de voltaje, configuración whole cell, corrientes macroscópicas. Entonces, una vez que tenemos nuestro experimento, nuestros datos, lo primero que se hace, igual que en el caso de corrientes microscópicas, es la curva corriente-voltaje, pero ahora estamos hablando de la corriente al pico de las corrientes macroscópicas en contra el voltaje al que se dio el pulso de prueba. Es decir, el primer pulso, este es a menos 40 milivolts. Aquí está, menos 40, luego el que sigue es menos 30, el que sigue es menos 20, hasta llegar a este pulso que es de 80, ¿no? Que corresponde a este valor en este eje X. Después buscamos la corriente al pico para cada pulso de voltaje, es decir, pues a menos 40 es 0, entonces aquí a menos 40 no se ve, pero es prácticamente 0 la corriente ahí. A menos 30 otra vez 0, a menos 20 puede ser que sea este pico de aquí y se grafica este punto de corriente. A menos 10 se grafica el valor al pico de esa corriente. A 0 es este. Entonces lo que hacemos es graficar el máximo o el pico de corriente para cada pulso de voltaje y tenemos esta curva que es la curva IB, pero de corrientes macroscópicas. Recuerden que para las microscópicas teníamos normalmente aquí picoamperes. Como aquí estamos hablando de, no sé, decenas, centenas o miles de canales, pues si tenemos picoamperes, lo multiplicamos por 1000, pues más o menos nos va a dar en el orden de nanoamperes, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea es la misma: graficar el pico de corriente, la corriente máxima, en función
o contra el voltaje de prueba al que se obtuvo ese pico de corriente. Entonces, una vez teniendo eso, ya tenemos la curva IB que he puesto otra vez aquí, porque a partir de esa curva IB vamos a poder nosotros obtener una curva de conductancia-voltaje. Recuerden que la corriente es igual a una conductancia por una fuerza impulsora. Podemos decir que aquí es la conductancia máxima por M por H, pero bueno, lo voy a poner así porque en realidad pues en estos puntos no sabemos cómo era M y H, cómo es G, pero bueno, sabemos que o suponemos que ese voltaje, ese punto que se dio, pues es la corriente máxima que se puede obtener ese voltaje, eh, entonces simplemente lo representamos como la G a los diferentes voltajes. Pero bueno, nosotros tenemos un punto de corriente para cada voltaje, entonces tenemos un valor de G para cada voltaje, porque si nosotros despejamos esto, nos va a dar que las conductancias para cada voltaje es igual a la corriente entre el voltaje menos BK. Entonces, por ejemplo, a menos 40, pues la conductancia a menos 40 sería una corriente de 0, porque aquí es 0, entre el voltaje de prueba que es menos 40, menos el potencial de equilibrio que es, supongamos que es menos 90, pero bueno, menos da más, entonces más 90, pero bueno, esto es 0, ¿no? Entonces es este punto de aquí. Veamos, por ejemplo, un caso más interesante, tal vez a 0 milivolts, otra vez vemos lo mismo. A 0 milivolts yo veo que hay alrededor de, no sé, 0.4 nanoamperes de corriente. Entonces aquí sería 0.4 nanoamperes entre 0 milivolts porque es el pulso de prueba. Y otra vez más 90 porque es menos 90 da más 90. Entonces eso nos da este valor de aquí que es más o menos 4 nanosiemens. Más o menos, pues aproximado, ¿no? Y así sucesivamente yo meto aquí el valor de corriente que tengo al voltaje que pongo acá, voltaje de prueba, y obtengo el valor de la conductancia. Entonces, para cada voltaje yo tengo un valor de conductancia. Fíjense cómo aquí esto ya empieza a tener una forma sigmoide, es decir, yo puedo suponer que si doy un voltaje a 100 por acá, un pulso de voltaje a 100, perdón, pues esto ya no va a crecer tanto porque yo veo una tendencia que esto va así, ¿no? Entonces, eh, aquí yo tengo mi corriente máxima para los diferentes pulsos que di y por lo tanto pues yo acá voy a suponer que esta es mi conductancia máxima. Entonces la conductancia máxima que usamos en los modelos pues podría estar alrededor de, no sé, 8.5 nanosiemens. Acuérdense que la conductancia máxima, la que metemos en los modelos, esta de aquí, es qué conductancia tiene esa población de canales cuando todos los canales de este tipo están abiertos, ¿no? Entonces, pues aquí yo supongo que esta es mi corriente máxima y por lo tanto aquí eh, todos los canales de ese tipo están abiertos. Entonces a 80 milivolts pues yo veo qué valor tiene mi conductancia, que es este, y yo ya obtuve el parámetro de la conductancia máxima para mi modelo, ¿no? Pero bueno, si se fijan, tenemos un valor de conductancia para cada voltaje que se obtiene con esta expresión y bueno, ahí suponemos que el máximo es nuestra conductancia máxima, el punto más alto aquí sería la conductancia máxima que se utilizaría en los modelos. Entonces, eh, ya tenemos este parámetro de conductancia máxima. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo se obtienen las funciones de activación M infinito? Si recuerdan, las funciones de activación tenían
una forma sigmoide y nos decían qué proporción de canales se abren por la compuerta M cuando yo tengo un voltaje constante, ¿no? Por mucho tiempo, lo que es lo que significa el infinito. Entonces, yo puedo estimar esas funciones partiendo de esa curva conductancia-voltaje. Si se fijan, pasamos de los experimentos de corrientes macroscópicas, hicimos la curva corriente-voltaje, después de ahí hicimos curva de conductancia-voltaje, y entonces a partir de la curva de conductancia-voltaje yo puedo estimar también, porque bueno, todo esto son estimaciones, la función de activación en estado estacionario. ¿Y cómo se hace eso? Entonces ya quedamos que yo tengo un valor de G para cada voltaje, ¿no? Entonces yo tengo un valor de G para cada voltaje, pero también yo ya escogí una conductancia máxima, ¿no? Que es esta, la G máxima. Entonces, si yo divido cada uno de estos valores entre esa conductancia máxima, que es lo que voy a hacer aquí, me va a dar la M infinito. Entonces, aquí es lo que hice. Este punto de menos 40 lo dividí entre este valor de conductancia máxima. Este punto de menos 30 lo dividí entre la conductancia máxima. Y así para todos los voltajes. Entonces, cuando yo llego a este punto, que es la conductancia máxima entre la conductancia máxima, pues me va a dar 1, ¿no? Entonces, al normalizar de esta manera, yo ya convertí mi curva de conductancia a una curva sigmoide entre 0 y 1, que es la forma que habíamos visto de la M infinito, ¿no? Esta curva sigmoide. Si no recuerdan esto, vayan a esos videos, es importante que lo entiendan. Y bueno, una vez teniendo esto, hay que poner estos datos en un programa de ajuste, puede ser Origin, puede ser Prisma, puede ser incluso MATLAB, Matemática, cualquiera, y le digo a cualquiera de esos programas, a esos puntos, ajustales esta función, que es la que hemos visto en los videos y en los modelos que han hecho, menos un parámetro n entre s, ¿no? Entonces, al decirle al programa, ajustame esa función a mis datos, lo que quiere decir es, yo tengo los voltajes que son estos de aquí, ¿no? 60, 40, 20, 0, etc. Pero lo que no sé es qué parámetros tiene que tener mi sigmoide para, qué parámetros n y qué parámetros s tiene que tener mi sigmoide para que quede alineada en donde tiene que ser. Recuerden que n significa el valor del voltaje al que esa sigmoide es 0.5, entonces el programa tendría que regresarme que n es aproximadamente, no sé, 7 milivolts y la pendiente está, eh, está representada por el parámetro s, entonces me daría también un parámetro s igual a algo, no sé qué sea, no sé qué valor pueda dar aquí, pues, pero eh, al meter nosotros estos puntos que se obtienen de la normalización de la curva conductancia-voltaje, obtenemos esos parámetros que son los que se necesitan para esta expresión m infinito. Ya por último, ¿cómo obtenemos la h infinito de los experimentos? Ahí es un poco más complicado porque sí necesitamos hacer un experimento adicional, es decir, hacer otro protocolo de pulsos diferentes, que es lo que se muestra en esta figura, que se llama un protocolo de doble pulso, porque fíjense que aquí damos unos pulsos, que son los primeros pulsos, y aquí damos un segundo pulso, ¿no? Entonces son dos pulsos, es un protocolo de dos pulsos, doble pulso, y bueno, de manera así muy superficial y conceptual, por lo que se hace esto es porque eh, yo dejo estos valores de voltaje por mucho tiempo, por ejemplo menos 50, mucho tiempo, para que se inactiven los canales que se tienen que inactivar a ese voltaje. Después doy un pulso a menos 30 y a lo mejor a menos 50 eh, veo esto, por ejemplo, ¿no? Después cambio el voltaje, este del primer pulso, y a lo mejor, y doy
el segundo pulso al mismo nivel, este no cambia, este siempre está al mismo voltaje de prueba. Entonces a lo mejor yo veo que me disminuyó mi corriente, ¿no? Y sigo dando un pulso muy largo antes de dar el pulso al mismo nivel de -30 y veo esto. Entonces lo que estoy viendo aquí es que a -50 yo tenía cierto número de canales que se abrieron porque a lo mejor no estaban inactivos a ese voltaje, pero ya cuando yo di un protocolo, digo un pulso a otro voltaje y di el voltaje de estimulación, mi corriente bajó de amplitud, ¿no? Entonces, esta diferencia que se va formando de aquí a aquí y de aquí a aquí se debe a que al cambiar este voltaje del primer pulso, pues se inactivaron ciertos canales, ¿no? Cierto número de canales, porque este al ser siempre al mismo nivel de -30, eh, pues lo que está reflejando en realidad esos cambios de amplitud pues son la inactivación por este pulso inicial que se dio, ¿no? Entonces a este lo van a ver muchas veces como pulso de acondicionamiento porque se da precisamente para ver qué tanto se inactivan y al dar el segundo pulso al mismo nivel pues la respuesta se debe a eso, ¿no? No a que cambie la amplitud del pulso de prueba del segundo estímulo. Pero bueno, entonces aquí fíjense que ahora lo que se grafica es estos valores a los que yo di el primer pulso, -100, -90, -80, y eh, la corriente normalizada. O sea, aquí tenemos el pico de corriente, tenemos una corriente máxima y tenemos los demás picos. El chiste es que yo divido cada pico entre el pico máximo y entonces obtengo otra vez una curva sigmoide, si se fijan, entre 0 y 1. Entonces a -100 yo vi la amplitud máxima, ¿no? Que es esta. 100 entonces yo tengo este pico de corriente, dividido entre ese pico de corriente, pues me da 1, ¿no? Aquí bajó un poco la corriente, al dividirla entre el máximo, pues me da esto. Y así sucesivamente para cada voltaje de acondicionamiento que dimos inicialmente. Entonces, eh, tenemos otra vez una sigmoide, pero invertida, si se fijan, la sigmoide de la m infinito es así, y la sigmoide del h infinito es al revés. Pero bueno, eso no importa porque resulta que yo meto otra vez estos datos a Origin, a Excel, a MATLAB, a lo que sea, y le digo, ajustame otra vez mi expresión 1 sobre 1 más x de b menos n entre s, porque ahora quiero saber la h infinito, ¿no? Entonces, lo que va a pasar ahí es que, fíjense que es la misma expresión, lo único que va a cambiar es que el signo de alguno de estos parámetros va a cambiar y al cambiar uno de los signos de n o s se me invierte la sigmoide. Entonces normalmente, bueno, la n sigue teniendo la misma interpretación, donde llegó a 0.5, a qué voltaje, no sé, aquí me daría el programa que n es igual a, no sé, menos 67 milivolts, y s me diría otra vez la pendiente aquí, de esta sigmoide, pero tal vez cambiar el signo. Si en la m infinito tenemos un signo positivo, pues a lo mejor aquí me daría un signo negativo para tener la sigmoide invertida. Pero bueno, entonces si se fijan, nuestro modelo es este, ¿no? Gmax por m por h por b menos bk. La conductancia máxima ya la estimamos. De aquí, dm, acuérdense que tiene m infinito menos m entre tau. Entonces ya sabemos también cómo sacar la m infinito. La h es lo mismo, ya sabemos también cómo se obtiene la h infinito de los experimentos. Nos falta algo que es la tau y el potencial de equilibrio. Entonces vamos a ver ahora cómo se hace eso.
primero pasemos al potencial de equilibrio. En realidad se puede hacer para algunas corrientes más fácil que para otras, porque si se fijan, y eso se hace a partir de la curva IV. Aquí tenemos una curva corriente-voltaje macroscópica de una corriente de calcio y de una corriente de sodio. Lo que se hace es muy parecido a lo que hicieron ustedes para el caso de las corrientes microscópicas, que es extrapolar esto de acá. ¿Dónde cruza cero esto? Pues no sé, tal vez en menos 40, más 45 milivolts. Entonces se extrapola esta porción de la curva IV y más o menos hay que ver dónde es. Tal vez aquí es 60, tal vez aquí es, no sé, 65 milivolts. Entonces el potencial de equilibrio del sodio será 65 milivolts, que es donde cruza esto. Y aquí sería el potencial de equilibrio del calcio, 45 milivolts. Eso, recuerden que estos solo son estimaciones. También se podría estimar con la ecuación de Nernst para tener ese parámetro. Pero para el potasio es más complicado. Fíjense cómo el potasio aquí pues nunca va a cruzar porque es positiva la corriente. Entonces es cero y de ahí empieza a crecer y esto ya nunca va a cruzar otra vez el eje X, ¿no? Entonces para el potasio se puede hacer, pero no tan directo como para las otras corrientes. Por último, antes de que se me olvide, nos faltan las taus. Las taus de activación, que nosotros lo hemos visto como tau M y tau H en nuestros modelos. Eso se hace ajustando otra vez, metiéndole algún programa de ajuste o el mismo programa de análisis del software de electrofisiología del equipo. Entonces, lo que se hace así a grandes rasgos y casi de manera conceptual es ajustar una función exponencial a la parte de la activación de la corriente, sería de aquí a aquí. Por ejemplo, para este siguiente caso pues sería de aquí al pico y así sucesivamente. Entonces, al ajustar funciones exponenciales a estas corrientes, se obtienen diferentes taus, diferentes constantes de activación. ¿Cuánto tarda en darse este cambio? ¿Qué es lo que significa la tau, ¿no? Entonces, al final de estos ajustes, yo puedo llegar a tener para los diferentes voltajes un valor para tau, ¿no? Para tau M y un valor para tau H. Es decir, este es un pulso a, no sé, menos 20, entonces yo tengo una tau a menos 20. Voy a cambiar. Entonces aquí pueden pasar diferentes cosas. A lo mejor yo para todos los voltajes veo que para activar, ahorita hablemos de la tau M, para activar veo pues que tarda más o menos lo mismo. Entonces yo tengo una tau constante independientemente del voltaje y entonces en mi modelo yo puedo poner que tau M es un parámetro fijo que no cambia igual a, no sé, 1 milisegundo, ¿no? Pero también puedo tener que a lo mejor a ciertos voltajes tarda más en activar que en otros, ¿no? Fíjense cómo, pues por ejemplo, a voltajes muy negativos, en este ejemplo hipotético, tardaría más porque la tau M, que está en milisegundos, es más grande. Después, conforme nos vamos acercando a cero, se tarda menos en activar esa población de canales y conforme nos alejamos de ahí, vuelve a tardar más, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que ver qué función tiene este comportamiento para ajustarla y meterla al modelo, ¿no? Entonces, las taus pueden ser constantes o pueden ser dependientes del voltaje o bien de algún ligando. Tal vez a diferentes concentraciones de calcio, de ATP, de lo que sea, cambien las taus y entonces tengamos un valor de tau para diferentes concentraciones. En fin, eso ya depende de la corriente. Y nos falta la tau H, y es prácticamente lo mismo, solamente que ahora vamos a ajustar una función exponencial desde el pico de la corriente hasta acá,
cuánto tarda en esta caída de la corriente, pues nos va a dar igualmente diferentes valores para tau h para cada voltaje. Igual puede ser que yo obtenga que más o menos se tarda lo mismo en todos los voltajes, entonces yo tendría una tau h constante que aquí no sé, podrían ser 100 milisegundos o más. Si es que se tardara lo mismo en inactivar en todos los voltajes, ¿no? Pero si, eh, si se tardara más en inactivar aquí que en este voltaje, pues tendría un escenario parecido en el que tengo que buscar una función que me permita describir cómo cambia esa tau conforme yo cambio el voltaje. Entonces, con esto ya tienen todo, ¿no? Ya tenemos cómo sacarla a infinito, ya saben cómo sacar la h infinito del protocolo de doble pulso. Esto se puede obtener extrapolando la curva corriente-voltaje, estas taus de activación y lo mismo para la de inactivación. Estas dos pues se pueden obtener haciendo ajustes de funciones exponenciales y viendo cuánto tarda, qué tiempo característico pues tienen esos decaimientos o esas activaciones de la corriente. Ya tenemos los parámetros de las M's infinitos, que son la N y la S, tanto para la de activación como la de inactivación. Ya tienen la conductancia máxima también, que se obtiene a partir de la curva IB. Entonces, a grandes rasgos, esto es para que se den una idea de cómo se obtendrían esos parámetros que yo les doy ya directamente en sus ejercicios y sus prácticas y en los ejemplos que hemos visto. Pero es bueno que sepan que todo esto se puede estimar a partir de los experimentos de fijación de voltaje, de la técnica patch clamp en la configuración whole cell, que es cómo se obtienen las corrientes macroscópicas.